Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy para hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que lleva encendiendo la chispa de la curiosidad humana durante años. Y tiene sentido porque al final la inteligencia es esa intrincada maraña de capacidades que es precisamente lo que nos hace humanos, lo que nos distingue, ¿no?, del resto de los animales por lo cualitativa y cuantitativamente que es superior nuestra inteligencia a la de otros animales. Y claro, cuando de pronto sistemas no biológicos empiezan a tener la capacidad de emular o incluso superar eso que nos hace humanos, como poco sentimos inquietud, pero también sentimos mucha curiosidad. Y para resolver parte de esa curiosidad, estamos aquí esta tarde porque la inteligencia artificial, ante todo, es una herramienta maravillosa para resolver muchos de los grandes retos que tenemos hoy en día como sociedad. El envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, un transporte eficiente y seguro, una educación personalizada, todo eso podría funcionar muchísimo mejor gracias a la inteligencia artificial. Pero para eso tenemos que estudiar y entender muy bien todas las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro host, Nacho Pinedo, que es el fundador de ISDI. Y danos, por favor, unas palabras de bienvenidas y cuéntanos qué hacéis en este espacio tan maravilloso. Muchas gracias, Izanami, gracias a todos, sobre todo a los organizadores del evento por traerlo aquí. Me parece muy adecuado que lo tengamos aquí en ISDI porque ISDI, como sabéis, es la escuela de negocio de la era digital y es un lugar donde ese tipo de cosas suceden normalmente porque aquí es donde estamos en la última frontera de lo que se va a aplicar al mundo real, de las tecnologías que se van a aplicar al mundo real. Y en este caso, la inteligencia artificial, y luego lo haremos un poco más de ello, para nosotros no es más que una evolución más dentro de algo más grande que es el entorno digital. La inteligencia artificial, que yo creo que ninguno la teníamos olvidada, porque la conocíamos, pero la teníamos olvidada, pues nos ha pegado un bote en estos últimos meses desde el lanzamiento de ChatGPT. Y la verdad es que de todas las tecnologías que han surgido por aquí en ISDIS, que empezamos en el año 2009, ya nos llamó mucho la atención el simple concepto de Internet. Luego, y ahí fue cuando dices, wow. Probablemente el siguiente wow que tuvimos fue cuando entramos en el primer buscador, cuando pusimos nuestro nombre en Google y salían cosas, decimos, wow. ¿Vale? El siguiente probablemente fue el móvil, cuando el smartphone, cuando empezamos a ver cosas ahí, wow. Y probablemente este es el siguiente gran wow de los que estamos hablando. En ISDI esto ya lo vemos como una cosa que no es un futuro, sino que es una realidad y de hecho en todos nuestros programas introducimos ya inteligencia artificial. Y la manera como hacemos las cosas aquí no es, oye, te voy a hablar de inteligencia artificial en un programa. No, aquí es, vamos a aplicar la inteligencia artificial en los diferentes módulos que tenemos para que la tengas presente en cómo se utiliza la inteligencia artificial para temas de go-to-market, cómo se utiliza la inteligencia artificial para temas relacionados con la organización, cómo se utiliza la inteligencia artificial para temas de pura tecnología, etcétera. Con lo cual lo que hacemos es imbricarla dentro de todos nuestros programas. Por eso, para nosotros la inteligencia artificial es parte ya del ecosistema, es parte del agua en el que nadamos. Pues mil gracias de nuevo por acoger este evento en este espacio tan maravilloso. Y tenemos que darle las gracias también a Margarita, porque Margarita desde Foro de Foros apoya en la organización de estos eventos y no sé si Margarita quieres decir unas palabras. Venga, dale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias, lo primero, a vosotros por estar aquí, por mostrar interés por participar en esta conversación. Por supuesto, a Nacho de Pinedo por permitirnos el utilizar estas instalaciones maravillosas que yo me quiero quedar aquí, porque esto es un lujo. Esto es solo una sala, pero es que hay
Un montón. Viviendo, ¿no? Y bueno, pues todo esto surge de la unión entre bifurcaciones y foro de foros. Juan Rivero, amigo mío de hace mucho tiempo, pues ellos dentro de 100 Views desarrollan unas piezas maravillosas que se llaman bifurcaciones, que tendréis a la salida un ejemplar por si os lo queréis llevar sobre el contenido de hoy. Y entonces son unas piezas maravillosas donde siempre se une la tecnología con humanidades, pero siempre se quedaba en esa pieza maravillosa que luego os podréis llevar y también en formato digital. Entonces, en Foro de Foros lo que hacemos siempre es conversar, llevar siempre los temas para conversar entre las personas, ¿no? Y pues de darle un poco el tostón a Juan durante bastante tiempo, conseguimos empezar a llevar bifurcaciones a la conversación. Esta es la tercera actividad que llevamos conjuntamente. La primera fue sobre tema de Insurtech, la segunda fue sobre tema de Silver Economy y hoy pues hablamos de inteligencia artificial, que todo el mundo habla de lo mismo. Pues nada, os quiero dar las gracias y que sepáis que desde Foro de Foros estamos muy contentos de poder participar en esta actividad y para lo que queráis ya sabéis dónde estamos. Gracias. Y muy importante, Margarita, que gracias a Margarita después hay un vino y un jamón español para todos los asistentes. Bueno, pues sin más dilación paso a presentaros a los 5 expertos que tenemos aquí hoy, que han participado también en esta edición de la revista. Tenemos a Justo Hidalgo, que es el nuevo y flamante, a ver si lo digo bien, Chief Artificial Intelligence Officer de A Digital. Madre mía. Tenemos a Liliana Acosta, que es la fundadora de Thinkersoul, a Nacho Medrano, que es el fundador de Savannah. Ellos empezaron a hacer inteligencia artificial en diagnósticos médicos hace 10 años, de los primeritos, me parece a mí. Tenemos también a José Luis Fernández, que es el director de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia de Comillas, y a Nacho de Pinedo, que ya lo conocéis, que es el CEO de Digital Talent Group. Vale, pues primera pregunta, tiempo de respuesta, 30 segundos. No os voy a poner el cronómetro porque sois personas que sabéis hacer las cosas en tiempos. La pregunta es, ¿cuál creéis que es el estado de la inteligencia artificial ahora mismo y cuáles son las mayores contribuciones que están dando a la sociedad? Venga, Justo. Vale. ¿Hola? ¿Luis? Sí. Pues nada, yo creo, como decía antes Nacho, ¿no? La inteligencia generativa es la que nos ha asombrado, ¿no? La que nos ha puesto a la sociedad la importancia de la inteligencia artificial. Creo que es la que va a tener unos cambios más relevantes en cuanto a lo que entendemos como sociedad, que es la inteligencia, en cuanto a la capacidad conversacional, explicabilidad, etc. Y sin embargo, yo, quizá un enfoque pragmático, creo que lo que no es la generativa todavía nos va a dar, en el estado actual, es la que nos va a dar todavía las mayores sorpresas. Todo lo que estamos viendo en temas de salud, como seguro que Nacho nos va a comentar, optimización de procesos, educación, creo que hay todavía muchísimas cosas que se pueden hacer y yo es lo que creo que a corto plazo, más allá de la sorpresa y de otras cosas que podemos hablar ahora, todavía hay mucho trabajo que realizar, lo que se llama la discriminativa, ¿no? Como ahora generativa, pues discriminativa. Tu pregunta para los que no tenemos ni idea. ¿Cuál es la diferencia entre discriminativa y generativa? De una manera muy sencilla, en la generativa lo que ocurre es que la inteligencia artificial coge información que hemos metido, datos, y genera variaciones de eso. Entonces, si tienes texto, te va a generar variaciones de ese texto. Y lo que pasa es que GPT, BART y compañía hacen magia y parece que estamos conversando con ellos. Coges Midjourney o Stable Diffusion, como tiene un montón de fotos de caballos, pues cuando le pides una foto de un caballo, te va a generar fotos de caballos parecidos a los que has generado. Por decirlo de una manera discriminativa, lo que está ocurriendo, lo que te está diciendo es, te está clasificando, te está diciendo que esto es un cáncer y esto no lo es, esto es un gato y esto no lo es, simplificando un montón. Ahí, claro, ahora estamos todos maravillados por el tema de la generativa y es normal, estamos todos flipando con ello. Pero es que esa otra parte, hay muchísimos años de trabajo, muchísimos años de investigación y muchísimos proyectos que van a aprovechar mucho de la generativa para pegar el empujón. ¿Qué discriminativa es lo que hacéis en Savannah?
vamos a llevar bien tú y yo, la generativa y la discriminativa. Sí, sí. Nosotros lo que hacemos básicamente es coger toda la información que se genera todos los días en los servicios de salud, en los hospitales, las historias clínicas de los pacientes, lo transformamos en una base de datos enorme y sobre esa base de datos, que antiguamente llamábamos Big Data, ya está un poco en desuso, pues podemos hacer modelos que predicen cómo se van a comportar los pacientes y las enfermedades. Y esto pues lo cuentas y dices, si eso no existe ya, pues no, la información sanitaria está enormemente fragmentada, desconectada, en texto libre, tenemos que hacer mucho procesamiento del lenguaje natural, multiidioma, porque la ciencia es universal y sobre eso modelizamos. Y si después funciona, pues se lo aplicamos a los pacientes. Y eso es discriminativo, sí, no es generativo. Llevamos 2 respuestas y ya he aprendido un montón, no sé vosotros. José Luis, ¿cuáles crees que han sido las mayores aportaciones hasta ahora de la inteligencia artificial? La verdad es que mirando por distintos ámbitos y distintos niveles de problemas que resolver, yo creo que en el mundo médico y en el mundo de gestión logística y en el mundo de producción empresarial y bueno, en cuestiones muy tecnológicamente sofisticadas, ahí ha hecho muchísimo ya y sorprende, es fascinante. Lo que acabamos de ver es fascinante. Pero la cara pesimista de la moneda viene en que es también formidable. En latín, formido, formidinis, significa miedo. Y esto es ambiguo. Por eso necesitamos hablar de ética y de gestión de la inteligencia artificial en el marco de la digitalización. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir aprovechar todos estos innegables avances que nos está dando para ponerlos a favor de obra y que nos ayude a los seres humanos de hoy y de pasado. Total. Justo de eso, después de esta pequeña ronda introductoria, es donde vamos a profundizar en la relación entre la ética y la inteligencia artificial. Nacho, ¿cuáles son para ti las principales contribuciones hasta el momento? Bueno, hay muchas, pero a mí me llama mucho la atención el lenguaje natural. De repente nos hemos dado cuenta que estábamos usando una tecnología del siglo XXI, la estábamos usando con los dedos como si estuviéramos tecleando una máquina de escribir y ahora, de la noche a la mañana, le decimos a la máquina con nuestras palabras o con nuestros gestos lo que queremos o lo que deseamos. Incluso a veces no hace falta ni decírselo. Y algo muy curioso, le decimos por favor y gracias. Yo creo que aquí hay 3 razones para hacerlo. Una, porque puede que nos estén escuchando nuestros hijos y hay que educar, ¿no? a la gente, ¿no? En ese sentido. 2, porque hay que educar a la máquina, ¿vale? Para que también ella sea amable. Y 3, porque si las cosas van mal y toman el control, que recuerden que un día hubo una persona que las trató bien, ¿no? Yo lo hago por eso, ¿eh? O sea, yo a Siri le pido las cosas por favor para que se acuerde de mí cuando mande ella, por si acaso. Viviana, ¿cuáles crees que han sido las contribuciones Pues hasta para ahora? mí me parece que la mayor contribución, pues yo soy filósofa, yo veo la cosa del otro lado, y es que yo creo que la inteligencia artificial es un profundo conocimiento y reflexión acerca del ser humano que nosotros no hemos sido capaces de ver. Nosotros hablamos de sesgos en inteligencia artificial cuando nosotros que llevamos muchísimo tiempo haciendo sesgos, llevando sesgos a la información. Entonces, todos estos problemas que estamos teniendo con la inteligencia artificial son el reflejo de cientos de años de problemas que nosotros llevamos haciendo y que no hemos sido capaces de trabajar. Y que la inteligencia artificial está haciendo como ese Black Mirror que nos está diciendo, oye, tienes que corregir esto. ¿Pero puedo añadir una cosa aquí? Por supuesto. Creo que lo interesante de eso, estando 100% de acuerdo contigo, es que somos capaces de añadir una capa a la inteligencia artificial para quitar ese sesgo. En todos los metaprompts que metemos antes, somos capaces precisamente, primero, de reconocer que hay un sesgo y luego de ayudar a la inteligencia artificial a desviarse de ese sesgo. Y eso es maravilloso. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo siguiente? Justo, ¿cuál crees que va a ser el siguiente hito que nos va a dejar con la boca abierta de la inteligencia artificial? Agentes inteligentes. Yo creo que es lo siguiente. Es mi apuesta. Define agente inteligente. Ahora estamos flipando
Aunque yo he dicho que no estoy flipar, pero es que yo creo que Estamos flipando, sí, estamos flipando. porque tenemos un GPT al que le preguntamos cosas y nos responde. Ya ahí podéis probar, hay una herramienta que se llama GoodMode, modo Dios, no sé si lo habéis probado, ya el nombre flipas, etcétera, en la que básicamente ese agente, ese ChatGPT, puede hablar con otros ChatGPTs. ¿Vale? Ahora hace cosas muy tontas. Oye, yo quiero organizar un plan de trabajo para mi equipo y él lo que empieza a hacer, vale, pues para organizar un plan de trabajo para tu equipo tienes que hacer esto. Bueno, pues que este que haga esto, este que haga esto, este que haga esto. Pero es muy fácil y ya existe la posibilidad de decir, vale, pero este agente se contacta con la agencia de viajes. Este agente se contacta con la agencia de alquiler de coches. Entonces, por una parte, hay una tendencia y mucho trabajo se está realizando por ahí. Todavía no funciona muy bien, ¿eh? Si lo probáis, todo lo que os estoy contando vas a decir, pues que tampoco es tan para tanto. Pero es que esto salió a las 2 semanas de la salida del GPT-4. A las 2 semanas esto ya existía. Entonces el avance es increíble. Y ahí viene un poco lo que decía Liliana, lo que decía Nacho. Ahora tenemos otro problema, que es cómo controlamos esto, ¿no? Y entramos en temas, como mencionábamos antes, ¿no? Que hace 5 años esta conversación que estamos teniendo parecería de ciencia ficción, de frikis que le gusta la novela de ciencia ficción. Porque tenemos que hablar, por ejemplo, de autonomía, tenemos que hablar de alineamiento de inteligencia artificial, es decir, que la inteligencia artificial haga lo que quiere el ser humano. Y hay ejemplos que podemos comentar después y seguro que hay expertos que saben mejor que yo. Entonces, yo creo que ese es el avance, pero nos va a exigir esa reflexión que forme parte de nuestra conversación. Total. Siguiente hito con el que vamos a flipar, siguiendo la línea. Me gusta mucho hacer la distinción entre la discriminación entre clasificar y predecir, en el sentido de que predecir, en el sentido inglés de forecasting, tiene que ver con la línea temporal, tiene que ver con anticipar las cosas antes de que ocurran. Y hago esa distinción porque las tareas clasificatorias me parece que son interesantes. Pues yo distingo, por ejemplo, 2 caras, reconocimiento facial, y eso tiene unas aplicaciones. Pero para mí las fascinantes y las que realmente van a cambiar el mundo, ya lo están haciendo, son las predictivas. Porque el ser humano es especialmente malo viendo el cambio en la línea temporal. Porque nuestro cerebro, yo soy neurólogo y me voy siempre ahí, se cableó en la sabana africana donde no había cambios tecnológicos. Nosotros predecimos muy mal el futuro. Pero si una máquina tiene mucho histórico de datos, puede predecir. Esto es la historia, ¿no? La estadística es el pasado y la probabilidad es el futuro. Estas máquinas le están dando una vuelta a la probabilidad porque la llevan a la enésima potencia. Luego le dan una vuelta a la capacidad de hacer predicciones. Yo creo que lo realmente fuerte de la inteligencia artificial es que ve el futuro. José Luis, ¿y qué pasa si ve el futuro la inteligencia artificial? Yo no me lo creo. Porque ni está el mañana ni el ayer escrito. El ayer puede estar escrito, pero el mañana no. Porque eso implicaría divinizar la inteligencia artificial y rebajar la inteligencia natural humana, que al fin y al cabo es un producto humano, ¿no? Que nos supera en algunas cosas, es más inteligente pero menos lista. Y nosotros tenemos algo que nos define y nos singulariza, que es la libertad de elección. Nosotros podemos escoger acabar de una manera o de otra. No lo sabemos. Por lo tanto, yo no sé qué va a pasar con la inteligencia artificial mañana. No sé si me voy a poner a ladrar diciendo wow por 5ª vez. No, no lo sé. Y si lo supiera, no sería tan inteligente la inteligencia. Somos maravillosamente impredecibles. Ahí estoy de acuerdo. Nacho, siguiente hito. Lo primero, te recomiendo uno que se llama Camelia, de agentes, que también es divertido, sobre todo cuando les planteas cuestiones filosóficas. Pones a una gente le dices que es un economista y al otro un filósofo y se ponen a hablar entre ellos y es fantástico. Bueno, yo creo que a cortísimo plazo lo que nos va a llamar mucho la atención es el paso de la inteligencia artificial generativa que estamos viendo, que es cloud-centric, a una inteligencia artificial generativa que va a ser muy customer-centric. Es decir, ahora mismo lo que estás viendo son generalidades y además tú te metes en ChatGPT y metes información tuya incluso, ¿vale? Y eso se queda en la nube y aprende, ¿vale? Entonces, eso, bueno, pues tiene una serie de parámetros y por así decirlo es gratis, ¿no? Pero tú estás aportando ahí información. Creo que a cortísimo plazo vamos a encontrarle mucha utilidad en sistemas que son más cerrados, que son de empresa, de particular, en el que te permiten conectar todas las funcionalidades, por ejemplo, de una empresa, tu correo, tu calendario, tus archivos, etcétera,
en un entorno customer centric que es tuyo, eso no va a salir fuera, y te permiten conectar cosas como, oye, ¿qué tengo que hacer mañana? Ah, todo esto, vale, pues escríbeme un mail ya con la información que está en este archivo mío diciendo a estas personas que voy a hacer esto y además prepárame una presentación para lo que tengo que hacer. Eso va a ser muy cercano, muy íntimo y nos va a generar un modelo de productividad totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Y va a ser muy palpable. Liliana, ¿cuál sería para ti el siguiente hito? A mí me parece que el siguiente hito es cuando ya la tecnología haya avanzado tanto, sobre todo en temas de predictivo, que nosotros seamos, o ni siquiera nosotros de manera consciente, sino nuestro cerebro de manera inconsciente, sea incapaz de diferenciar qué es lo real y qué no es lo real. Quiero decir que cuando nosotros hoy estamos viendo una película, logramos meternos y sentir empatía por esa persona, pero apagamos el ordenador o salimos del cine. Imaginaros cuando cada vez estos equipos o digamos, estas nuevas tecnologías que vienen van a ser tan reales que nosotros seamos incapaces de comprender la realidad. Y me parece que aquí tenemos un gran problema, porque muchas personas irán hacia estos mundos, hacia hacer cosas que no pueden hacer acá, pero si tú y yo no distingues lo que es real de lo que no, vamos a empezar a tener problemas en ambos mundos. Súper interesante. Antes de entrar a hablar de ética, que es como el núcleo duro de la conversación, vamos a hacer una ronda rápida de desmontar mitos. Mitos de la inteligencia artificial, cosas que las personas que como yo no tenemos ni idea, porque personalmente a mí me causa todo como mucho rechazo, entonces no me quiero enterar de cómo funciona, ya que estoy moderando la mesa redonda. Mitos y realidades. Como aquí hay expertos en ética y filosofía, entonces seguro que se van a tratar temas de la conciencia, esas cosas y el robot que nos va. Voy a ir a algo que a lo mejor no es una burrada de principio, pero creo que nos puede llevar a decisiones duras. Y es que siempre estamos hablando de que uno de los mayores problemas que tenemos es que las inteligencias artificiales, los modelos más complejos, son cajas negras. ¿No? Son cajas negras que lo que significa es que son tan complejos que cuando un coche autónomo pues tiene un accidente y le preguntas al coche autónomo qué ha pasado, le dice, no te preocupes, te digo exactamente lo que ha pasado y por qué he tomado esta decisión. Aquí tienes 10.456 millones de parámetros. Esas son las decisiones que he tomado. Y como somos humanos y con 3 ya nos ponemos un poco así, pues tenemos un equilibrio. Y para mí el problema es que estamos, y esto lo estoy viendo no solo en papers académicos, sino incluso en decisiones que están tomando de empresa y reguladores y tal, como que el problema no tiene el sistema, no, el problema lo tenemos nosotros. O sea, nosotros somos los que somos, entre comillas, torpes, por decirlo de alguna manera. Si lo que intentamos todo el rato es decir, vale, pues ahora lo que tiene que ocurrir es que el modelo tiene que simplificar su toma de decisiones, lo que estamos haciendo, y ahí voy a ser cuidadoso con mis palabras, ¿no? Evidentemente tenemos que tomar como humanos decisiones de hasta qué punto vamos a dejar la autonomía de estas máquinas, pero por otra parte hay muchas técnicas que las están utilizando para intentar encontrar esa explicación del sistema que posiblemente nos van a dar resultados que son inválidos, ¿vale? Pues, entonces, bueno, este es el parámetro que más ha afectado, sí, ha afectado un 0,00001% más que los otros 10 millones, y a partir de ahí toma la decisión de que no, porque este es tonto porque ha hecho no sé qué, no sé cuántos. Y creo que nos puede llegar a tomar decisiones que no van a ser las más inteligentes. No digo que sea fácil de resolver, pero veo cada vez más esa discusión de pues, caja negra y todo lo que quiere simplificar. Cuidado con eso porque a lo mejor lo estamos aplicando demasiado. Me encanta. Había un artículo que se llamaba La falsa esperanza de la explicabilidad de la inteligencia artificial en una revista médica, porque realmente, como tú dices, si lo simplificas demasiado ya no es útil, ¿no? Yo voy un poco más al concepto de la definición. Me gusta pensar en cualquier niño en casa aprendiendo un idioma es más eficiente que apuntarte a clases de idiomas, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque lo que es eficiente para el cerebro es aprender por repetición, por casos, ¿no? Lo que se llama por patrones, por intuición, se llama vulgarmente, por heurística, técnicamente. Pero son todos sinónimos. Aprender por casos es muy eficiente y lo hacen todos los sistemas biológicos más o menos avanzados. Entonces, para mí la genialidad de esta gente del MIT, de Silicon Valley hace unos años fue darle a la máquina la capacidad de aprender por repetición, por patrones. Y además hacerlo imitando la estructura de la reproducción humana, que lo eficientó más, aunque no se sabe realmente por qué es. Entonces, para mí el mito, lo que es, radica en torno al concepto. Parece que inteligencia artificial tiene un elemento un poco etéreo y en realidad no son más que
unas matemáticas avanzadas que permiten a los ordenadores aprender por caso. Una especie de matemáticas computacionales que podríamos llamarlas de inteligencia artificial, que permiten aprender por repetición. Y no es mucho más que eso con todas las aplicaciones. José Luis, ¿Cuál es la pregunta exactamente? un mito de la inteligencia artificial y desmontarlo. Bueno, mitos hay muchos. Mizos, o mizos de Eloy, Oti, cuando yo era un niño que traducía griego clásico en aquellos tiempos, o mizos de Eloy, Oti, al final, la fábula de Esopo decía, el mito enseña que, o mizos de Eloy, la fábula enseña que, el cuento. Platón hablaba del mito de la caverna, es decir, el cuento, la narración. Hay relatos fantásticos, hay muchísimos, pero no son mentira. Entonces, hay mucho mito que somos nosotros culpables de no desmontar. El pensamiento mítico, el pensamiento fetichista, empieza por llamar a las cosas de manera inapropiada. Hablar de coches autónomos es arrogarle a un coche una posibilidad que no tiene. Metafísicamente es imposible. Levantaría Kant de la tumba directamente esto de llamar a algo autónomo, autos nomos, el que se da a sí mismo la norma. No, hombre, no. Eso solo vosotros y yo, los seres humanos. Y por eso somos sujetos morales. Entonces, ¿el mito dónde está? En la relación, los relatos y la narrativa que estamos usando. Compramos unos relatos absolutamente acríticos desde el punto de vista del que los fabrica y nosotros contribuimos a reproducirlo y entonces vemos la cosa como si fuera A mí el mito que me gustaría desmontar, que probablemente alguno de aquí se vaya llorando, es que estos son máquinas estúpidas, no son más que máquinas estúpidas que nos hacen creer que somos más tontos de lo normal, pero ni son inteligentes, ni tienen autoconsciencia, ni tienen ética, ni moralidad, ni nada. Son máquinas, como bien dices tú, Nacho, es una matemática aplicada a una tecnología y ya está. Y le hemos llevado hacia donde queremos. Probablemente cuando se inventó el cine, la gente veía las imágenes y salía corriendo cuando venía un tren pensando que era un tren. O cuando la primera vez que cogimos un teléfono, de repente pensamos que había una voz de ultratumba al otro lado, ¿no? Pero al final, esto se llama tecnología, no es más que un avance más y todas estas pajas mentales que nos estamos haciendo de que va a tomar conciencia de sí mismo, va a dominar el mundo o que es más inteligente o que me ha engañado, tal y cual, no son más que reglas de programación, bueno, en este caso son redes neuronales, en el caso de inteligencia generativa, y ya está, es un nuevo avance tecnológico. Entonces, creo que están haciendo mucha metamitos sobre estos temas, a lo mejor para llenar mesas redondas, ¿eh? No es por otra cosa. Bueno, yo tengo que aceptar que tengo un especial cariño por los antitecnología, porque cuando vosotros le preguntáis por las razones por qué son antitecnológicos, te hablan de un video en YouTube, te hablan de algo que vieron, o sea, utilizan el medio que niegan para afirmarse. Entonces, el que más me encanta es el de las vacunas donde nos iban a poner un chip en el confinamiento. No habían mascarillas, pero sí habían chips en el mundo. Mascarillas no, pero chips sí. Y entonces, y cuando yo preguntaba, me decían, no, es porque nos van a controlar. Entonces yo me preguntaba, y os pregunto a vosotros tenéis todos un móvil, un ordenador, ¿no? Sí. ¿No? Todos tenemos redes sociales. ¿En serio necesitamos más control? O sea, no creo que necesiten un chip para controlarnos más. Así que el mito se cae por sí solo. Vamos a entrar ya, vamos a entrar ya en la segunda parte, que es esas cuestiones éticas y de regulación que despierta esta irrupción repentina y exponencial de la inteligencia artificial en nuestras vidas, que afecta a muchísimos sectores. Afecta a la economía, afecta a los puestos de trabajo, afecta al transporte, a la educación, o sea, prácticamente todos los sectores antes o después se van a ver tocados por la inteligencia artificial y esto levanta muchas preguntas. Y además nos pasa como siempre que la realidad va por delante de la regulación
kilómetros. Entonces, vamos ya tarde para regular una realidad que ya está sucediendo, pero es necesario que la regulemos porque si no, la realidad, sean matemáticas computacionales o ordenadores sin inteligencias superiores, el impacto que pueden llegar a tener en nuestras realidades sociales quizá no sea tan positivo. Entonces aquí, más que haceros preguntas específicas, como cada uno traéis una visión única y súper complementarias, me gustaría que de manera libre exponieseis cuáles son para vosotros los principales retos éticos y regulatorios y que esta segunda parte sea más como una conversación en la que si queréis discutáis civilizadamente, os deis la razón o os intrapreguntéis entre vosotros. ¿Quién quiere empezar? Pues te toca justo. El que tiene el micro. Vale, entonces bajamos un poco a la tierra, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo hay una discusión muy clara que es el reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea, que para poner los antecedentes, pues es algo que el Consejo Español, o sea, la presidencia del Consejo Español de la Unión Europea, pues está intentando cerrar desde el final de año, que después va a tardar como 2 años en ejecutarse, es decir, en que las empresas tengan que cumplirlo, pero que está, ahora mismo hay unas cosas en Madrid, luego las posiciones del Parlamento, pues, hay muchas cosas que están en el aire, pero que realmente nos afectan, ¿no? Porque aunque inicialmente la idea de este reglamento, antes de que llegara la IA generativa, el GPT, era un enfoque basado en riesgo, es decir, me da igual la tecnología que tengas por detrás, lo que importa es para qué sirve esta inteligencia artificial, si es de alto riesgo, pues entonces te controlo, y si es de riesgo limitado o tal, pues bueno, pues aquí tienes unos códigos de conducta. Lo que ha ocurrido es que con la llegada de la inteligencia generativa se metieron cambios, de manera que dentro empezaron a meter conceptos como los modelos fundacionales, que son los GPTs, para entendernos y otras cosas. Y eso ha causado bastantes dudas, ¿no? de hacia dónde va a ir, ¿no? Y yo, aprovechando que están los dos Nachos, ¿no? Del mundo emprendedor, lanzo un poco también una duda que yo tengo, y realmente la tengo ahora mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las startups? Y desde 2 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista técnico, que es que, y esto como ejemplo, he tenido 3 mentorings en los últimos 2 meses de 3 empresas que con las últimas mejoras de GPT-4 con visión se acabó. Se acabó. O sea, ya no tienen empresa, ya no tienen una startup. ¿Vale? Ya se acabó, porque es que todo tiene que ver con, oye, te pongo unos programas, te cojo unas fotos de problemas matemáticos y te los resuelvo, ya está, ya está resuelto. Y luego, desde el punto de vista regulatorio, que esa es una duda más que todavía son otros los que tienen que responder, pero está relacionado con, oye, si una startup quiere hacer un modelo de IA que se marca como alto riesgo en Europa, ya hay unos cuantos inversores que están diciendo, pues yo no sé si voy a invertir en esta startup, porque es que mínimo ya se está diciendo de 300, 400.000 euros solo en crear un modelo de calidad que nos va a permitir crear esos assessments, ¿no? Entonces, yo ahí tengo bastantes dudas y como antiguo emprendedor y espero en el futuro, pues bueno, no sé si aquí hay gente que está en algo. Yo creo que los problemas que nos estamos encontrando son los mismos con los que se encontró Internet hace 20 años y son los mismos con los que se encontraron los libros hace 200, ¿no? Al final, si te pones a mirar cuáles son los problemas que quiere regular el acta de inteligencia artificial, tienen que ver con la privacidad, con la propiedad de contenidos y poco más. O sea, los mismos problemas y con los datos personales, ¿vale? Exactamente lo mismo que Internet hace unos años. No sé si os acordáis todo el caso que hubo con Google News, que se le, tú lo sabes muy bien. Yo he trabajado con Por eso. Cuando se le acusaba de que estaba apropiando de una serie de contenidos, o el mismo buscador, que tampoco está generando un contenido propio, sino que lo que está haciendo es referenciando, ¿no? Eso con testosterona es lo que estamos viendo ahora, con muchos agravantes, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis visto que el autor de Juego de Tronos ha demandado a la inteligencia artificial porque gracias a sus libros ha aprendido a hacer libros como los suyos, ¿no? Gracias a su narrativa. Pero claro, ahí hay muchas discusiones
que no son muy diferentes a las que tuvimos hace 20 años con Internet, ¿no? Entonces, yo creo que ahora no es un tema de, oye, qué cosas nuevas puede hacer la inteligencia artificial que no hacían las cosas antes, sino es un tema más de potencia, ¿vale? De qué potencia tiene esto sobre lo que ya sabíamos, ¿no? Y referente a las startups, yo lo que veo es, joder, qué putada para algunas startups, qué cojonudo para otros que están innovando. Yo creo que vamos a tener... ¿Perdón? Ah, que digo que lástima para algunas startups, que algunos de los proyectos, pues esto lo lamina, pero hay otros nuevos donde no. Por ejemplo, yo creo que ahora va a haber una oportunidad muy buena para startups que trabajen en verticales muy concretos de negocio para generar modelos de inteligencia artificial en verticales muy, muy específicos en los que las grandes empresas no están, ¿no? Porque están en la generalidad, ¿no? Entonces, habrá de todo. De nuevo, la evolución del ser humano funciona por escalones, ¿no? No es un grado, no es una curva suave, sino que cada vez que hay una nueva tecnología nos fuerza a evolucionar y a abandonar muchas cosas y a adoptar otras nuevas, ¿no? Y estamos en un punto de esos, lo cual es maravilloso, ¿eh? Yo creo que lo estemos viviendo me parece fantástico. José Luis, quería... Sí, yo quería responder la pregunta con un previo, es decir, qué regular y qué regular. Yo voy con un previo, con un axioma, que es obvio y que todo el mundo compartirá. Y es el siguiente, a partir del cual cabe luego hablar de cómo y por dónde. El axioma es este, que no todo lo técnicamente posible es éticamente deseable. O sea, que no todo lo que se puede hacer se debiera hacer. ¿Y cómo distinguimos? Usando la cabeza de la inteligencia humana natural para discernir, para ponderar, para tomar decisiones, pero no solo, a lo mejor hablando con otra gente, dejando que entren en juego no solo las empresas que desarrollan los algoritmos, sino a lo mejor al hombre de la calle. Es que el hombre de la calle no entiende. Bien, pero habrá gente que entienda y que tenga voz que aportar. Esto no lo podemos dejar solo en manos de unos. Nos jugamos la humanidad y en ese sentido tenemos que tirar para adelante. No todo lo que se puede se debe y la distinción entre el uno y lo otro está en que tenemos que discernirla, ¿no? Justo. Liliana, ¿quieres continuar en el...? Sí, muchas de las cosas que estamos hablando hoy, inteligencia artificial, es machine learning, ¿no? Cuando hablamos de machine learning, estamos hablando de datos. Pues, Nacho, no me odies por lo que voy a decir. Estamos hablando de datos y de la estadística de datos y el big data, pero muchas veces se nos olvida que esos datos son personas. Cada uno de esos datos son personas. Los datos vienen de las personas. Y cuando nosotros ponemos esos datos en un algoritmo, estamos tomando decisiones por persona. Entonces, un poco lo que nosotros tenemos que empezar a pensar y es cómo vamos a aplicar todos estos valores que como democracias hemos construido a lo largo de los siglos. O sea, cuando nosotros hablamos de derechos humanos pensamos en no maleficencia, en beneficencia, en justicia, en transparencia, en privacidad. Y nosotros no podemos permitir que esos datos se alteren o más bien estos valores se alteren al tomar decisiones con esos datos, porque esos datos son personas. En el caso de Nacho son amebas y son microbios, no son solo personas. Una cosa nada más, yo creo que todo lo que acabáis de contar era válido para explicar Internet y para explicar la imprenta. O sea, no tienen mucho que ver con la inteligencia artificial. De nuevo, es un tema más de grado. Claro que hay que ser responsable y hay que buscar el bien y todo eso. Pero es que esto no es ni malo ni bueno, esto es como el fuego. Yo me imagino cuando descubrieron el fuego, dijeron, oye, vamos a encender este fuego. No, tío, que vamos a destruir la humanidad. Si no nos morimos, ¿eh? Entonces, hay que ir evolucionando y se van generando casos de uso. Pero no creo que nos encontremos en un dilema ético muy diferente al que nos hemos encontrado con otras tecnologías. De hecho, uniéndolo con lo que dices y llevándomelo a la medicina, pasa lo mismo. Es un nivel, es como de Google, un nivel más, ¿no? Cuando
cuando hemos estado muchos años en los que para tú introducir una tecnología médica, un fármaco, un catéter, lo que fuera, tenía que pasar una cantidad de regulación brutal que os ahorro, ¿vale? Ya sea en Europa, la DCM. Sin embargo, no está regulado el que una persona mire una enfermedad en Google y se diagnostique, se autodiagnostique, haga lo que le dé la gana. Y eso, pues, más problema o menos problema, pero no está regulado. Entonces, me da la atención que dices, Nacho, porque es exactamente lo que ocurre con la generativa. Lo mismo, pero a otro nivel. Resulta que los modelos discriminativos hechos con Machine Learning que estamos usando para predecir las enfermedades y para diagnosticar tienen que pasar un montón de ensayos clínicos carísimos, estudios retrospectivos, aprobaciones por la FDA. Sin embargo, cualquier persona se puede meter en GPT y hacer su diagnóstico. Y hace nada se ha hecho famoso un niño de 3 años que empezó arrastrando una pierna, con los dientes, con dolores de cabeza, 17 visitas al médico, no le encuentran lo que tiene, la madre en GPT en 1 minuto diagnosticado espina bífida, lo operan asintomático. Eso ha dado la vuelta al mundo en el mundillo nuestro y es imposible de regular. Entonces, las dos velocidades que existían en el mundo de Google se replican en el mundo de la inteligencia artificial, pero a otro nivel. Porque la diferencia es que Google te dejaba más o menos con la información medio mala, pero GPT acierta y diagnostica niños. Entonces, realmente nos pone ahí en una doble velocidad. Y eso me lleva a una reflexión que es, puede ocurrir que los pacientes empiecen a escaparse del sistema sanitario y empiecen a entrar en Amazon Health y digan, aquí está mi médico, hasta cierto punto. Totalmente. Sí. Y no tenerle miedo a la palabra discriminativa o a la palabra sesgos, porque el hecho de que yo esté aquí en otra persona es porque ya hay una discriminación. O sea, la discriminación no necesariamente tiene que ser negativa. Entonces, empecemos a dejar de pensar la discriminación únicamente en el término negativo. Hay una discriminación positiva también. Total. Vamos, sí, dale justo y ya pasamos a... El tema de lo que decías, Nacho, a mí yo creo que el cambio para mí es más allá que un cambio incremental, ¿no? De más potencia. Si me lo explico de esta manera y es una forma muy tonta, es que el cambio fundamental es que hasta ahora, por muy complejos que sean, era el hombre quien creaba el algoritmo. Y ahora el cambio es que el hombre crea el algoritmo, crea el algoritmo. Y esa indirección es lo que para mí produce todos los cambios que nos estamos encontrando ahora. La parte positiva de esto, yo creo que cuando entró Internet, entraron los móviles, desde el principio no estaba habiendo una discusión sobre filosofía, sobre ética, sobre responsabilidad. Es que la normativa, la regulación, menciona los principios éticos de la OCDE y de la UNESCO. Que eso yo en la vida lo había visto en otros casos. Eso venía mucho después, ¿no? Cuando salía el documental de redes sociales, cuando nos dábamos cuenta, qué malos eran las redes sociales y tal. Aquí desde el principio se está diciendo, no podría discutir que desde el principio, hace 50 años que existe la inteligencia artificial, pero en el momento en que llega a la sociedad, se empieza a ver, no, cuidado, aquí está la OCDE, la UNESCO, la Alliance crea unos principios éticos también, no sé qué, y estos son los que hay que seguir, señores. O sea, en esto se basa todo lo que vamos a hacer después. Que luego se cumpla, que luego se implemente, que luego tal, eso ya lo veremos, que somos humanos. Pero creo que hay, para ver la parte positiva, hay una reflexión que yo no la había visto hasta ahora en otras tecnologías, no sé, gran campo. Total. Como conclusión, y porque José Luis se nos tiene que ir a las 8 corriendo, habrá también turno para preguntas, ¿vale? Para que preguntéis lo que queráis y vamos a intentar terminar un poquito antes por si tenéis alguna pregunta para José Luis, que no se os escape. Pero en línea con el título de esta mesa redonda de IA autónoma o dependiente, yo de las pocas cosas con las que he entrado en contacto con la inteligencia artificial fue en un post de LinkedIn que hablaban de las granjas de personas en países en los que por €1 contratas a una persona para que trabaje 16 horas, que se pasan días enteros categorizando imágenes. La IA no sabe que un semáforo es un semáforo hasta que alguien no le manda 1 millón de imágenes de semáforos categorizados. Esto tiene repercusiones éticas, no solo porque son trabajos de muy poca calidad, sino porque además dentro de las cosas que hay que categorizar hay violencia sexual, asesinatos, torturas, pederastías. Entonces tenemos a personas en países emergentes 16 horas al día viendo horror tras horror para categorizárselo a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tan autónoma y qué tan dependiente es la inteligencia artificial? No hay por qué responder a esto que acabo de decir, ¿vale? Pero
Sí, vamos a hacer como un tuit de cierre individual cada uno de nosotros con el mensaje que queráis que se lleve la gente antes de pasar a las preguntas. Te toca. Estás el primero en la fila y tienes siempre el micro al lado. Autónomo dependiente, adolescente. ¿Vale? Es decir, es que autónomo, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que es tal. Dependiente, yo quiero que el piloto automático del avión siga funcionando porque le metan inteligencia artificial. Entonces yo creo que es adolescente, preadolescente, que me queda poco ya para empezar a sufrirlo. Quiero dependencia, quiero independencia, quiero que mi hija empiece a moverse, pero cuidadito, un poquito de control porque las cosas se nos pueden escapar. Eso es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Obama hace unos años salía famosamente en una entrevista diciendo, bueno, no, la autonomía de la IA, perfecto, porque luego lo que hacemos es quitamos el enchufe y ya está. Mucha gente muy experta decía, ¿qué te crees tú eso, no? Pero creo que por ahí tienen que ir los tiros. No tengo una respuesta mejor, porque es que esto va a ser parte del trabajo de todos los que estamos aquí. Esperemos que al adolescente no tenga muchos cambios de humor. Vuelvo a llevar a mi terreno por aportar otro ángulo. Cuando salió la resonancia magnética, los médicos y los neurólogos pensábamos que lo iba a diagnosticar todo. Pues tengo una máquina que veo el cerebro por dentro, ya está. No, no, sí, sí. Al final es una tecnología que te permite ver mejor, pero eso no es diagnosticar a alguien, ¿no? Diagnosticar tiene un elemento de juicio. Y el juicio tiene que ver, y aquí hay gente mucho más experta que yo, con cosas más profundas como la moralidad, por ejemplo. Y sin eso no hay medicina. Entonces, a mí me gusta decir que de las máquinas me fío, pero en los humanos confío. Porque las máquinas pueden tomar decisiones, pero no pueden juzgar. Y eso lo vemos todos los días en el hospital. Y creo realmente en eso. José Luis. Sí, yo voy a llevar el toro al terreno mío también, filosofía, en el sentido siguiente. Antes dije lo de Kant y autonomía. Autonomía es una característica exclusivamente humana, que es el autos nomos, capaz de darse a sí mismo la norma. Los adolescentes llegarán a un momento en maduramente ser capaces de tomar sus normas, pero de pequeños hay que decirle esto no. ¿Por qué? Porque te lo digo yo que soy tu padre. Si no empiezan por ahí, nunca llegarán a ser autónomos. Hay que decirles que no, para que aprendan ellos a tomar decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra metáfora muy buena que quiero compartir con vosotros. Había un filósofo también alemán del 18-19 que se llamaba Hegel, que en un libro muy importante, La fenomenología del espíritu, habla de la famosa dialéctica del amo y el esclavo. Cuando tú tienes un esclavo que trabaja para ti, como subcontrates todo y dejes que el esclavo se rige, acabará siendo tu amo. Y eso tengámoslo presente. Si subcontratamos el escribir los artículos y subcontratamos el escribirlas y subcontratamos, no aprendemos. Y si no aprendemos, en el pecado llevaremos la penitencia, porque no sabremos. Bueno, yo creo que estos debates han surgido siempre, y que es el hombre contra la máquina. Y es un debate totalmente absurdo, porque esto no es el hombre contra la máquina, es el hombre y la máquina contra el hombre sin la máquina. Ese es el debate. Tú quieres usar la inteligencia artificial, la vas a usar porque eres una persona y vas a ser competitivamente mejor que alguien que no la usa. Punto. No hay mucho más que andar, ¿vale? No es uno el hombre contra la máquina, ni mucho menos. La máquina es un complemento que nosotros usamos para hacer los diagnósticos, para dar el punto final, pero nos apoyamos en la máquina, nos apoyamos en las calculadoras, nos apoyamos en las brújulas, nos apoyamos en todas las tecnologías. Ha habido siempre este debate, ¿no? De si lo que viene va a ser horrible y va a generarse a sí mismo. Hay un filósofo que se llama Platón, que en uno de sus libros, que se llama Fedro, que seguro que tú lo has leído, José Luis, hace una diatriba contra la escritura. Platón era contrario a esa tecnología, era la escritura, pero muy contrario. De hecho, lo ponía a parir. ¿Por qué? Porque decía, oye, es que lo que yo estoy diciendo, alguien lo va a escribir. Lo va a escribir y lo va a contar, no voy a estar yo contando. Y además, eso que yo he contado, que alguien ha escrito, alguien luego lo va a copiar, ¿vale? Lo que decíamos antes de el algoritmo que crea otro algoritmo, ¿no? Lo va a copiar y lo va a interpretar con las interpretaciones del otro y va a crecer en otro lado
y no voy a estar yo aquí para interactuar con esta conversación. ¿Vale? De hecho, así ha sido, ¿no? Porque todo esto le ha trascendido a Platón. Eso mismo ocurrió cuando salió la imprenta y todos los escribas que estaban escribiendo de repente vieron que lo que ellos hacían lo hacía una máquina y que luego de algo que habían escrito, luego había variaciones, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que ha pasado luego con Internet? Cosas que alguien ha escrito o trabajos que yo he hecho cogiendo datos de terceros y usando imágenes de terceros, luego alguien ha cogido mi trabajo en el que yo he añadido y lo ha hecho. ¿Por qué? Porque estamos en hombros de gigantes. Todo lo que somos nosotros, alguien lo ha hecho antes y sabemos que existe porque alguien lo ha inventado y nos apoyamos en todo eso. ¿Vale? Y no es más que, de nuevo, una parte más de la evolución, una fase más de la evolución. Acordaros de esto, no es el hombre contra la máquina, es el hombre y la máquina contra el hombre solo. Nacho ha pedido un momento la palabra, Liliana. No me enrollo nada, pero es que me acabo de acordar de una cosa que hablábamos hace unos años, en 2014, cuando veíamos que el Machine Learning iba a llegar, que era la idea de que, ¿y si? Esto es como pregunta provocadora, que no tiene por qué ser cierta su respuesta, pero ¿y si la inteligencia artificial se incorpora al hombre como parte de él? Y el hombre es también hombre con inteligencia artificial incluida. De la misma manera que alguien que lleva gafas, las gafas ya son él. Alguien que lleva un móvil empieza a ser un poco el móvil él, porque está ahí tu avatar. O sea, si alguien agrede tu avatar en Instagram, tú te sientes herido y dices, pero si son unos bits guardados en un servidor, no soy yo. Sí, pero te duele, porque el avatar de Instagram ya eres tú, y si lo siguiente es que la inteligencia artificial seamos nosotros mismos, y no hay dualidad máquina-hombre porque hay una fusión. Black Mirror. Dale, Liliana. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con la inteligencia artificial, antes de llegar a la inteligencia artificial tenemos un problema y es semántico. Es que la inteligencia artificial utiliza palabras otrora humanas y por eso nos generan tanta confusión. Y una de ellas es la palabra autónomo. Entonces, cuando escuchamos autónomo, muchos pensamos en Kant y digamos en todo el tema de la autogobernanza, de tomar decisiones, pero también ya hay sistemas que toman decisiones por sí mismas y si no, no tendría sentido mucha parte del trabajo que hacen señores que están acá sentados. O sea, ya hay máquinas autónomas. Ahora, no en el sentido estricto que esperamos los humanos, porque ¿qué era lo que nos decía Kant? Una persona autónoma es aquella que es capaz de decidir entre el bien y el mal, pero sobre todo la libertad le dará para escoger el bien. Eso es nuestra autonomía. No podemos compararla con la autonomía de una máquina, porque si una máquina no es autónoma de tomar sus propias decisiones sobre un grupo de datos, pues no nos sirve de nada. Pues muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Son José Luis -5. Yo creo que a una llegas. Tenemos ahí a... Eva ha levantado primero la mano, pero... Mil gracias, Izanami. Gracias por organizar este panel. Quiero preguntar, tengo 3 conceptos rápidos que contar. El primero va a ser para José Luis Fernández, porque como tiene que ver con la educación, soy antigua alumna de comillas, también soy antigua alumna de Harvard University, pertenezco a uno de los advisory board de Harvard University y os cuento que lo podréis buscar, como tú bien has dicho, Ignacio Medrano, en internet. Este curso en Harvard Law se propuso hacer un trabajo sobre una sentencia que tenían que configurar los alumnos. Ha habido un alumno que ha utilizado ChatGPT para organizar esta sentencia. La sentencia era perfecta. Sabéis que en Estados Unidos todo va por jurisprudencia. Estaba perfecta. Cuando llegó al profesor, el profesor le ha suspendido, le han echado de Harvard porque toda la jurisprudencia estaba inventada por ChatGPT. Toda la jurisprudencia. Es decir, que los propios casos en los que se basaba la resolución del caso eran erróneos. ¿Por qué se le ha echado? No porque utilizase ChatGPT, que ahora mismo en Harvard es igual que el Excel, el Word, etc. Es porque no supo identificar esta falsedad. Es muy grave. Es que el alumno no supiera que la propia inteligencia artificial estaba engañando. A colación de esto, en Harvard ha salido la cuestión de la regulación, porque si tú coges Cézanne, Matisse, Van Gogh, generas un cuadro, ¿quién paga? ¿De quién es la patente? ¿Quién
responde a eso. Y luego, si el cuadro del que está basado la realización por inteligencia artificial está basada en cuadros falsos, pasaría lo mismo que el tema este. El lunes estuve, es lo último que apunto, el lunes estuve con una de las grandes majors de Estados Unidos que está aquí en España. Tienen un problema muy grande con la huelga de los guionistas que está debida a la inteligencia artificial. Esta gran major se va a instalar en Europa porque en Europa vamos más retrasados en la regulación y hay más regulación. Lo que parecía un horror, que siempre nos ha parecido a los europeos, va a crear un nicho de mercado. Es decir, esta major se establece en Europa para aliviar contenidos que no puede aliviar en Estados Unidos. Perdón, es solamente esto para tenerlo en cuenta en ICADE, no sé cómo estáis. Sí, Yo soy antigua alumna de ICADE, perdona. Sí, lo tenemos clarísimamente en cuenta. Todo esto no nos sorprende nada, casi nada. En ese sentido, bueno, pues, andan ahí ajustando, que cuidado. A mí lo que me preocupa es que el estudiante o sea, no se dé cuenta de que sería tonto ni pegándose un tiro en el pie, copiando de manera sofisticada y no aprende. Y respecto a que miente como un bellaco, hice yo a unos estudiantes de doctorado esta primavera que me escribieron 500 palabras sobre no sé qué cosa, con respecto a lo que yo pensaba de él. Y uno me la hizo y me dijo, esto es lo que yo digo y esto es lo que me dice el chat GPT. El chat GPT me clavaba, me decía todo lo que yo había escrito. O sea, yo me reconocía en lo que decía de mí, pero luego daba 3 referencias bibliográficas que yo no conocía de mí mismo, que eran mentiras. En ese sentido, hay que saber valorar y discriminar. Teníamos por aquí. Bueno, enhorabuena. La verdad que es interesantísimo todo lo que habéis dicho. Yo quería haceros un comentario y una pregunta. Hace poco estuve en una charla que daba un almirante de la Armada en retirado y un gran experto en temas de seguridad, y decía que la principal garantía que existe contra el arma nuclear no son los mecanismos digamos, de segregación de funciones, sino que la decisión al final la toma un hombre, una mujer, que tiene familia. Y dice, claro, y el que tiene que apretar el botón, cuando tiene que apretar el botón, pues piensa en todos los que van a morir, que le son cercanos. Y él decía, si pusiésemos la decisión de utilizar el arma nuclear en manos de un algoritmo, ese control lo perderíamos. Y él defendía que los algoritmos que crean algoritmos, o sea, la inteligencia artificial a ese nivel, tenía mucho más peligro que el arma nuclear en potencia, porque la decisión de utilizar el arma nuclear es humana, mientras que en ese caso existe el peligro potencial de que el humano pueda perder el control. Yo creo que es ahí donde está realmente el gran riesgo y en qué medida pues, se puede garantizar que en la creación de este tipo de tecnología va a existir siempre, como habéis mencionado muchos de vosotros, ¿no? La posibilidad de intervenir como personas, ¿no? No sé, José Luis. Sí, yo siempre termino rápido y luego. Sí, mira, es muy importante la pregunta que haces, además da pie a 2 cosas. Primero, a recordar cómo aquel automatismo, de comprar y vender acciones, cuando la bolsa cayó 2 o 3 veces, tuvieron, para, quieto, parado. Y que venga un ser humano, que se puede equivocar, pero que tome los mandos de la nave, un ser humano como el que fíjate, es que hay gente que se puede deshumanizar hasta el punto de ser capaz de matar a su madre apretando botón. Se deshumaniza. Pero es que ese se deshumaniza. Pero es que el algoritmo no es humano. No se deshumaniza. No es humano. No está en su ontología ser capaz de escoger entre lo bueno y lo malo, porque para él lo bueno y lo malo son categorías que no le dicen nada. Y eso es así. Por lo tanto, mito que hay que desmontar, que estos van a ser los amos del universo. No, claro. Mito, mala cosa. Y no seamos tampoco ingenuos con nuestros discursos. Aquí tenemos que tomar las riendas de la cuestión los seres humanos. Y hemos prohibido muchas cosas
hemos prohibido muchas cosas y seguiremos prohibiendo muchas cosas. Porque es bueno prohibir muchas cosas porque son malas objetivamente y dañan a inocentes. Y eso que hemos hecho ya hasta ahora, en los 5.000 años de historia del derecho, tenemos que seguir haciéndolos en el futuro. Y me voy. Muchas gracias a todos. Solo por aportar un poco, si queréis pasaros unas cuantas noches sin dormir, seguramente lo conocéis. Hay un libro que trata esos temas de una manera concreta, que es Superintelligence, de Nick Bostrom, que parte de la premisa. O sea, la premisa es, llega la superinteligencia. ¿Y entonces qué pasa? Y hay muchísimos de esos temas que de verdad, o sea, si lo leéis varias veces, yo lo leí la primera vez un poco en plan hace unos años y yo no estaba tan metido y era como, este tío es pues, una novela de ciencia ficción. Si lo leéis ahora, de pronto decís, ahí va, con esa premisa. Luego podemos discutir si lo de la superinteligencia, sí, no regular, pero partiendo de esa premisa, de acaso es muy, muy interesante. Hace muchos años se intentó cambiar el modelo de instrucciones para apretar el botón utilizando unos muñecos que representaban al presidente americano, que era una especie, era antes de Internet, pero ya había una especie de tecnología que hacía que el presidente, al tipo que tenía que lanzar la bomba, le pudiera dar la instrucción en forma como de una especie de muñeco, ¿no? Que parecía más real, ¿no? Se negaron a apretar el botón. Les daba mucho más miedo que un muñeco, que una imagen les dijera que tenía que apretar el botón. Preferían que les mandaran un fax con la firma del presidente, porque eso acojonaba. Entonces, yo creo que como todo, habrá inteligencia artificial adaptada para cualquier cosa y no se puede utilizar cualquier inteligencia artificial para otras cosas. Entonces, habrá decisiones que sigamos tomando con un criterio puramente humano y habrá otras donde la inteligencia artificial aporte. En el caso de las inversiones, es muy curioso porque no sé si habéis visto que la inteligencia artificial haciendo inversiones. Tiene un sesgo totalmente diferente al humano porque el concepto de miedo no lo tiene, ¿no? Y eso es bueno y malo. A veces es muy bueno y a veces es muy malo. A veces acierta precisamente porque no se acojona después de haber fallado varias veces y otras no, a otras veces se suicida, ¿no? Pero ahí tenemos que entender y asignar el porcentaje de inteligencia artificial que queremos a cada caso de uso. ¿Vale? No va a haber una solución de inteligencia artificial para todo. Y habrá soluciones como la de apretar el botón, donde probablemente será muy importante oír la voz o ver a la persona o incluso tocarla antes de tomar la decisión. ¿Alguien más quiere responder o lanzamos otra pregunta? Este sector estáis on fire, ¿eh? Muchas gracias, enhorabuena por la charla de hoy. Has tocado una cosa interesante que es el miedo. Hay muchas cosas que pensamos que son humanas porque nos creemos a veces un poco especiales, pero la ecuación del miedo es bastante fácil de programar. Y si un sistema quisiera protegerse a sí mismo y está en un data center y ese data center puede predecir la inteligencia artificial que se va a inundar porque está cerca del mar, una ecuación del miedo que, como te digo, es muy sencilla de programar, podría perfectamente tomar una decisión la inteligencia artificial de duplicarse o copiarse su propio código en otro data center que está cerca de la montaña y, por lo tanto, ante el miedo de dejar de existir o de dejar de funcionar simplemente, porque su objetivo es seguir funcionando, podría perfectamente coger, replicarse y utilizar un acto que es absolutamente humano, que es sentir miedo y decir, me voy de aquí y me voy a otro sitio. Con lo cual, abre la puerta a que perfectamente puedan ser autónomos. Eso lo hará. Si la has programado para que no lo haga, no lo hará. Bueno, es que no necesariamente, porque no es un tema programable. De hecho, la inteligencia artificial está haciendo cosas cuando tú no la programas. La historia es un instinto de supervivencia basado en el miedo, que es una ecuación muy sencilla, puede perfectamente hacer que una inteligencia artificial se copie a sí misma en otro sitio porque tiene miedo de que ese data center se inunde. Sí. Y no está haciendo nada malo en sí. No, pero tú lo has programado para que tenga esa... No, es que no lo has programado. Sí. Lo único es que no hay una ecuación del miedo que está ahí. Pero no dice
ante un tsunami, cópiate. No. Simplemente esa ecuación del miedo existe ahí y parece que hasta ahora era humana, pero no tiene por qué ser humana. Tú si quieres, al final esa ecuación del miedo, como tú bien dices, es una ecuación. Y la puedes replicar en un programa. Pero tú habrás tomado la decisión. O sea, al final es lo que el humano quiere. Tú has tomado la decisión de programar esa ecuación del miedo en esa inteligencia artificial. O estás usando una inteligencia artificial que es susceptible de utilizar esa programación. Si no quieres que eso ocurra, utilizarás otro modelo. Es un poco lo que os decía de los modelos cloud-centric y customer-centric. Si estás usando una inteligencia de amplio espectro general, tú no la has programado, no le has puesto ningún límite. Y es posible que te haga cosas raras y que te haga alucinaciones y que utilice datos que no son a lo mejor éticamente, del sitio de los que los extraen no es éticamente correcto, ¿vale? Pero si tú tienes un proyecto, un caso de uso complejo que tú me estás contando, no vas a usar una inteligencia cloud-centric, vas a utilizar una customer-centric, vas a utilizar algo que está muy parametrizado para las necesidades de tu proyecto concreto y sacará información de unos sitios que tú le has dejado y de otros no, y tendrá una serie de parámetros metafront diferente al que pueda tener una de uso general. Entonces, uno de los grandes, yo creo, de estas discusiones que estamos teniendo es cuando intentamos hablar de la inteligencia artificial como cuando decimos, porque Internet hace, no es Internet, es porque esa aplicación de Internet hace esto o esta otra. Entonces intentamos generalizar bajo el epígrafe de inteligencia artificial cualquier cosa que tenga un aspecto de inteligencia artificial y que se puede utilizar para todo, ¿no? Hay casos de uso y hay productos de inteligencia artificial, aplicaciones de inteligencia artificial para cada cosa concreta y yo creo que vamos a ir cada vez más a eso, a una superespecialización de la inteligencia artificial que vas a utilizar para cada caso concreto que tú tengas de negocio, personal o de cualquier tipo. Otra pregunta. Gracias. Hola Nacho, no sé si te acuerdas, nos conocimos en una hamburguesería en Boston en el año 17, en el mes de junio y julio. Y no conocía tu casa, me parece que es una maravilla y gracias a todos. Además me veo muy reflejado con tu respuesta a la pregunta. Pero fíjate, mi formación es de física teórica, quiero decir que tampoco soy absolutamente naif a la hora de pensar en algunas cosas, ¿no? Y yo siempre he pensado como tú acabas de decir. Sin embargo, no sé si es porque ya cumplo años, y que me llama mucho la atención que nadie ha sacado todavía, no inteligencia artificial, pero 2001 Odisea o Blade Runner, que no ha salido todavía, o Metrópolis, o Brasil, incluso. Yo siempre pensé que con base de silicio u otro superconductor no parecía que tenía sentido que hubiese inteligencia de la de verdad, entre comillas. Ahora, sin embargo, yo no estoy en condiciones de hacer la misma afirmación. O sea, yo no estoy totalmente seguro de que un ente al cual determinados algoritmos le han permitido ir más allá del uso de la información a un poquito de conocimiento, que es el siguiente, no la sabiduría, que es el siguiente, pero es el de en medio, conocimiento. No estoy seguro de que no pueda llegar a adquirir, no sé si autoconciencia, que tampoco me extrañaría, o sea, estoy en un momento de cambio personal, puede ser. Y quería compartirlo con vosotros, porque yo aquella Rachel, ¿no? Obra maestra de Tyrrell Corporation, pues yo es que me sigo acordando. Me sigo acordando. Pues mira, yo seguramente me equivoque y seguramente muchos no estéis de acuerdo, pero yo me voy a mojar y yo, sin ser un experto, porque no lo soy un aficionado a la inteligencia artificial, creo que no, o no en nuestra era. En eras futuras todo será, pero en un tiempo razonable, no. La inteligencia artificial dura, que llaman, no está cerca. La blanda es la que usamos ahora, la de hacer algoritmos que resuelven cosas, pero la dura, la que tiene conciencia, empowerment, bueno, no sé cómo lo quieras llamar, está lejos. Y hay algunas explicaciones para eso, y es que por muy potente que sea desde el punto de vista de lógica y de cálculo, que lo es, y lo va a ser cada vez más, es bastante incapaz desde el punto de vista de la causalidad, de los efectos del causa-efecto. Y eso tiene importancia. Mira, en mi campo hay un caso muy típico, que el mejor en esto hablamos de aquel día, es
el epidemiólogo de Harvard, Miguel Hernán, que es una institución, explica muy bien. A una máquina tú le dices, tener un paciente hospitalizado predice la muerte. Eso es cierto. Un paciente que está hospitalizado es más probable que muera que uno que no está hospitalizado. ¿Qué haría una máquina? Te diría, pues no lo hospitalices. Y eso, que en un humano es que absurdo, la máquina no puede pensarlo, porque no tiene experiencia del mundo, no tiene experiencia de dominio, no puede hacer inferencia causal, no puede pensar contrafactualmente, no puede decir qué tendría que hacer para que las cosas fueran distintas. Y alcanzar eso, la escuela que yo más sigo, a día de hoy no lo considero factible, porque no es una cuestión de potencia de cálculo ni de potencia lógica. Es otro tipo de manera de pensar, donde hay un viaje, hay un trascender de A a B que la máquina no tiene porque está de alguna manera atrapada en un eterno tiempo presente. No puede transitar de A a B. Y eso la aleja mucho de la conciencia y del verdadero poder. Probablemente pues... Eso que acabas de decir me parece muy interesante. Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, yo creo que estamos hablando de la superinteligencia, de la inteligencia artificial general, de todas estas cosas. Tu pregunta, como la tomo es, por ejemplo, hay una técnica que se llama aprendizaje por refuerzo inverso, en la que se le pasan vídeos, ¿no? Para que, por ejemplo, se creen gemelos digitales, ¿no? Y aprenda pues, que una persona se comporte, o sea, una representación de tu avatar se comporte como tú. Y una de las cosas que se dieron cuenta los primeros investigadores de eso, no es que sea inteligente, se comporta de una manera muy diferente a cómo eras tú. Y al principio era, no, es que está infiriendo cosas diferentes. No, no, no. Es que se estaba fijando en partes de la imagen en la que tú no se estabas fijando. Y ya está. Y a partir de ahí estaba diciendo, vale, pues esta persona se comporta de esta forma. Y tú pensabas que era, no, se está fijando en la forma de hablar, en la mirada. No, se fija en qué coger y a partir de ahí empieza a inventarse una historia y crea un avatar totalmente diferente. Que no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con, yo creo, lo que tú decías, o por lo menos lo que yo te he entendido, ¿no? Que es, oye, que es que a ver si va a aprender de qué formas que no esperamos. Porque estamos dándole unos vídeos, unos ejemplos de moralidad, de no sé qué, no sé cuántos, y es como, volvemos a lo de antes, ¿no? El niño pequeño que le estás contando que la vida es muy importante, tienes que trabajar duro, no sé qué cuántos, y mientras está diciendo, qué gordo estás, papá. Estás súper gordo. ¿Sabes? Que tal, sí, sí, papá, sí, pero estoy muy gordo. Se ha quedado con eso. Entonces, yo creo que ahí nos queda todavía, no es ni que el algoritmo te le digas exactamente lo que es, porque él va a inferir cosas, ni la superinteligencia, porque también muy tonto. Y se va a fijar en cosas que tú no te esperas, ¿no? Y pasa en imágenes, en computer vision, y pasa también precisamente en el lenguaje natural, como estamos viendo ahora mismo de una manera absolutamente clara. A mí me gustaría, ya que estamos de moda con el tema de la bomba atómica y Oppenheimer, que muchos hemos visto la película, ¿hace cuánto tiempo llevamos con la bomba atómica? Todos sabemos que puede ser muchísimo más letal que la inteligencia artificial. ¿Ha pasado algo aparte de Nagasaki, Hiroshima con el tema? No, de alguna forma, a las buenas o a las malas, los seres humanos hemos sido capaces de transigir y buscar la solución menos mala para manejar este tipo de tecnología. Yo creo que la inteligencia artificial sigue siendo también una forma de buscar, de que nosotros pensemos una nueva forma para controlar. Y quiero decir otra cosa también, y es que muchas veces en estos eventos me preguntan, Liliana, ¿y qué va a pasar cuando nos llegue la renta básica? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, oye, no hemos podido solucionar el problema del desempleo en España, y de verdad estamos ya pensando en la renta básica. O sea, hay cosas yo creo que nosotros que en el presente deberían preocuparnos más por cosas que van a pasar en el futuro. Tenemos tiempo para una última pregunta antes del jamón y vino español. Gracias, Rami. Gracias por la organización y por el evento muy interesante. Os quería abrir un ángulo un poco distinto. ¿Cómo veis la inteligencia artificial desde el punto de vista de la desigualdad? Cuando Bloomberg informa que va a crear una inteligencia artificial sobre su base de datos, a la cual, lógicamente, no tiene acceso más que los que ellos decidan, no se está generando una diferencia entre quienes pueden acceder y quienes no, y un eventual desajuste a nivel de las personas con el paso del tiempo? Gracias. Yo creo que has sacado un tema muy importante, ¿no? Que es quiénes son los afectados por todo esto, ¿no? Que va a ocurrir, ¿no? Igual que la brecha digital, cuando llegó Internet, pues hubo una serie de personas que estaban más capacitadas para gestionar esta nueva tecnología y otros se quedaron atrás y prosperaron mucho los que supieron y no los otros.
Esto de nuevo ha pasado con todas las tecnologías y va a ocurrir igual con esto. Y además, no sé si habéis leído el informe de McKinsey, por ejemplo, de inteligencia artificial, que augura que, claro, la inteligencia artificial donde más va a afectar a corto plazo es en la productividad. Eso quiere decir que en las empresas sobrará gente. ¿Vale? ¿Cuál es el destino de todas esas personas que van a ir a otros sitios? Que de nuevo, nada nuevo, porque esto pasó con Internet, pasó con la máquina de vapor, pasó con todo, pero una de las cosas que se está hablando precisamente es dedicar una parte de los beneficios que genera la inteligencia artificial a recolocar a todas estas personas, ya sea a base de educarles para que sean capaces de utilizar la máquina ellos o de buscar algún tipo, no digo de renta mínima, pero algún tipo de compensación que les permita seguir adelante. Pero al final es un poco lo que te decía antes, es el hombre con la máquina es mucho más competitivo que el hombre sin la máquina. Entonces el que sea capaz de gestionarla va a estar por encima. ¿Vale? Pero bueno, desigualdades de esas tenemos de todo tipo en nuestro mundo moderno, ¿eh? Esta es una más. Solo por dar un paso atrás, ¿no? O sea, porque creo que la respuesta de Nacho es por lo menos con lo que yo hubiera dicho. Pero hay un tema que es esos modelos que tendrán que ser hasta cierto punto, y ahí en la estancia del mundo, transparentes. O sea, tiene que haber una cierta transparencia acerca de cómo esos modelos están construidos. Y una vez más, esto no lo digo yo, esto es lo que va a ocurrir desde el punto de vista si estás en Europa, lo que pasa es que te vas a otro lado. Es la única manera no de resolver ese problema, porque como dice Nacho, o sea, va a ocurrir, ha ocurrido y ocurrirá, pero sí de mitigar, ¿no? Antes de utilizar un modelo, antes de utilizar un sistema, o antes de ver si ese sistema te va a ayudar para ciertas cosas u otras, pues que sesgos tiene, el propio sistema te va a tener que informar sobre él. Repito, hasta cierto punto, porque luego entran los temas de copyright, de las directivas de copyright, etcétera, etcétera, y entramos en otro mundillo que el de 2024 va a andar muy divertido en ese tema. Pero si somos conscientes de que, responsables, como queramos verlo, de que los modelos pueden afectar a la evolución de una manera muy diferente a lo que nos podemos plantear, la transparencia creo que es una de las palabras que puede ser más relevante en los próximos meses y años. Bueno, a mí me parece que cuando nosotros hablamos de modelos, cuando hablamos de algoritmos, estamos hablando de datos. Nuevamente los datos son personas. Y entonces, cuando evidentemente nosotros vamos a aplicar cualquier modelo, a cualquier modelo de datos, vamos a empezar a discriminar sobre datos que ya muchas veces vendrán discriminados. O sea, el gran problema que nosotros tenemos hoy con los sesgos en la inteligencia artificial es que cuando nosotros utilizamos una base de datos, esa base de datos ya nos llega con sesgos, sin que nosotros no lo sepamos, porque ya nos llega con una serie de etiquetas que no sabemos quién las ha puesto, pero tampoco nos las cuestionamos. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a pensar es, cuando utilizamos un dataset, cuando tenemos un conjunto de datos, es saber, ¿estas etiquetas pueden discriminar más a las personas? ¿O vamos a utilizar esto y vamos a seguir perpetuando el sesgo? O sea, nosotros ya tenemos que empezar a hacernos preguntas desde que tenemos la base de datos hasta que escogemos el modelo y el algoritmo, porque incluso el algoritmo ya comienza a ser un sesgo. Bueno, pues ya para no cambiar la línea, bueno, yo por última vez a la salud, que es a lo que me dedico, sobre inequidad o desigualdad. Yo creo que, mira, creo que fue hace como unos 10 años, tuve la suerte de dar una pequeña charla TED que se llamaba ¿Por qué la inteligencia artificial democratizará la medicina? Y claro, 10 años después, hace nada, sale un artículo en una revista de alto impacto que habla de esto, habla justamente de esto, de que en no sé qué lugar remoto, gracias a los GPTs de turno, se está diagnosticando y tratando a los pacientes que no tenían médico. Y dices, qué bien, el sueño se ha cumplido, la visión se ha cumplido. Esto sirve para hacer verdad aquel dicho de que lo que se digitaliza, se desmaterializa, se desmonetiza y se democratiza, ¿no? Como había ocurrido con otras tecnologías antes. Pero eso es un cuento bonito, pero ni yo mismo lo termino de creer, porque pienso al mismo tiempo en lo que ha pasado cuando tú has estado llamando a una compañía telefónica y te ha salido una máquina, y eso, qué calidad te ha dado. Entonces, me temo que a lo mejor lo que ocurre más bien es que la gestión sanitaria empieza a meter sistemas automáticos en vez de humanos para pobres. Y de alguna manera, cuando ves el enorme deterioro que estamos viendo en la sanidad pública
todos lo estamos más o menos viviendo, sobre todo si vas al público lo ves muy rápido, está pasando algo con la medicina, va para abajo. En los últimos 2-3 años, desde el COVID, piensas, se va a sustituir con inteligencia artificial, es evidente, pero no vas a tener un humano. Entonces, mi pronóstico, y la verdad es que no es muy positivo, pero es realmente lo que pienso, es que probablemente se van a crear dos velocidades. La sanidad para ricos va a consistir en un médico humano apoyado por algoritmos y la sanidad para pobres solo en algoritmos. Bueno, pues en esta nota así cerramos la mesa redonda.